Buenos días, jóvenes y biólogo Juan José Bernal. El tema a tratar es sobre la normativa acuícola y ambiental de los laboratorios de maduración y la agricultura. Los integrantes son Melo Pazmiño Diego Alejandro, Hidalgo Basurto Ronaldo Nicolás y quien los presenta Belén Faría Susana Alejandra. Muchos de los problemas asociados con la acuicultura resultan de deficiencias en la planificación y construcción del proyecto. Al respecto, la FAO indica que las granjas de camarón se deben localizar de acuerdo con la planificación y el marco legal en lugares ambientalmente adecuados, haciendo uso eficiente de los recursos agua y suelo y conservando la biodiversidad, hábitats ecológicamente sensibles y funciones del ecosistema. Lo anterior, reconociendo otros usos del suelo y que otras personas y especies dependen de estos ecosistemas. A su vez, todas las granjas de camarón deben cumplir con las regulaciones nacionales, regionales e internacionales aplicables a la industria camaronera, en lo relacionado con lo ambiental, sanitario, inocuidad social, laboral y de tenencia de tierras. Entre los objetivos tenemos investigar diferentes conceptos de las normativas acuícola y ambiental de los laboratorios de maduración y la agricultura. Asimismo, obtener conocimientos básicos respecto a estos. En el desarrollo de normativas acuícolas y ambientales tenemos dos aspectos, el social y el ambiental. El aspecto social trata sobre que las empresas camaroneras no solo deben operar en beneficio de sí mismas, sino también para bien de la comunidad y del país, contribuyendo de manera efectiva con el desarrollo rural y particularmente al alivio de la pobreza en las áreas costeras sin comprometer el ambiente. Los aspectos sociales tienen 4 puntos importantes, que son la relación con la comunidad, la relación laboral y de salud ocupacional, la responsabilidad social y el cumplimiento con la legislación laboral existente. Las relaciones con la comunidad se refieren a que debido a que estas camaroneras están cerca de comunidades costeras, estas no pueden prohibir el acceso a sitios públicos como bosques de manglar, zonas de pesca y recursos públicos a las comunidades costeras, siempre y cuando estas comunidades no pongan en peligro dichos recursos. La relación laboral y de salud ocupacional todo trabajador que realiza un trabajo en forma honesta debe ser recompensado por lo menos con los salarios mínimos de la ley y asimismo deben estar cubiertos por seguros laborales y médicos que exige la legislación vigente. Estos trabajadores, para lograr mejorar el nivel técnico de los mismos con miras a una mayor eficiencia en el desempeño de su labor, deben tener capacitación y recibir asistencia médica ocupacional, que incluye visita de médicos, odontólogos y trabajadores sociales, dando la oportunidad a todo el personal de ser atendido al menos una vez por año. Como una medida para evitar accidentes, la granja debe disponer de adecuada señalización sobre los implementos y normas que deben aplicar los trabajadores. Es decir, se deben cumplir con las normas de bioseguridad, por lo menos las principales, para que no haya problemas o ocurran accidentes en el lugar de trabajo. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a continuar sobre el cumplimiento con la legislación laboral. Bueno, es responsabilidad de que cada empresa el cumplimiento de la legislación tanto nacional como internacional. No deben existir prácticas discriminatorias, políticas o de exclusión para la contratación de personal y no deben ser contratados menores de edad. La seguridad ocupacional debe ser implementada para poder prevenir las acciones laborales y tener un ambiente laboral saludable. Los trabajadores acuícolas deben ser capacitados sobre sus deberes y derechos, así como aspectos de la seguridad laboral y primeros auxilios. Las empresas deben cumplir con los requisitos del programa de pensión de los trabajadores establecidos por las leyes de cada país. La responsabilidad social. Una BPM
BPM de buenas prácticas de manejo de las granjas es la proyección o reflejo de sus actividades dirigidas hacia la comunidad, involucrando a sus trabajadores en la identificación de problemas de índole social, ambiental, salud, educación, sanidad y comunicación, entre otros, y convertirlos en actores de la búsqueda de soluciones. Asimismo, la empresa debe involucrarse en actividades sociales que desarrollan las comunidades y que aportan al bienestar socioecológico de sus empleados, promoviéndose con esto una integración entre las dos partes en los aspectos socioculturales asociados a la vida cotidiana de sus trabajadores. La responsabilidad social incluye los compromisos de la empresa con los empleados, los cuales usualmente no son normados o no obedecen al cumplimiento de ley. La industria del cultivo de camarón debe desarrollar y operar de una forma socialmente responsable, que beneficie tanto a las empresas como al trabajador, a las comunidades locales y al país. En las buenas prácticas de manejo para los aspectos sociales, en el cual tenemos el primer punto, que es evitar conflictos con las comunidades locales, que pueden resultar del desarrollo de la granja de camarón y la operación, y asegurar que el desarrollo de la acuicultura sea benéfica para el productor y la comunidad. Para ello, y en la medida de las posibilidades, se recomienda garantizar puestos de trabajo, realizar obras sociales que beneficien a la comunidad, como escuelas, acueductos, caminos, parques infantiles, recreación, centros de salud y mejora en servicios públicos, etc. Otro punto sería que las granjas camaroneras no deben de negar el acceso de la comunidad a los recursos naturales, que durante muchos años lo han utilizado de manera rutinaria. Otro punto en el tema de los recursos hidrobiológicos y costeros, las granjas deben ser entes colaboradores con las autoridades competentes que tienen la responsabilidad de regular su uso. Otro punto sería asegurar el bienestar y mejorar las condiciones de trabajo de quienes laboran en la granja de cultivo de camarón. Otro sería la capacitación del trabajo de la granja debe ser tema permanente para lograr mejorar el nivel profesional de los mismos, con miras a mejorar la eficiencia en el desempleo de su labor diaria y para una conducta responsable dentro de su comunidad. Esto incluye temas como deberes y derechos dentro de la relación laboral y en la comunidad, prácticas responsables para el cultivo de camarón, seguridad laboral como primeros auxilios. Otro punto sería minimizar el riesgo de errores humanos durante el proceso de cultivo de camarón mediante el entrenamiento, extensión en técnicas apropiadas y a través de programas de excelencia, como bonificaciones y reconocimiento. Otro sería que las empresas camaroneras deben dotar a sus trabajadores con la indumentaria y elementos de seguridad apropiados para cada una de las labores que estos realizan. Otro sería también se deben cumplir con los requisitos del programa de pensión de los trabajadores. Y como último tendríamos brindar en el campo buenas condiciones a los trabajadores, tales como transporte adecuado, área de alimentación y descanso, y acceso a las instalaciones sanitarias fijas o portátiles. En los aspectos ambientales. Bueno, los aspectos ambientales que dice que la camaricultura sostiene debe estar enfocada hacia el desarrollo del sistema de cultivo en forma integrada, ordenada e incluyente, articulando las capacidades económicas, ambientales y sociales con la tecnología, el conocimiento, los esfuerzos institucionales y el marco jurídico normativo. Bajo esta orientación, las granjas tienen una responsabilidad en la implementación de la gestión ambiental, debido en el estudio de impacto ambiental, desde la fase de construcción y durante su establecimiento y operación. Cada una de las infraestructuras que entregan las granjas, como estanques, oficinas, bodegas, estaciones de bomba, puentes, alcantarillas, drenajes, canales reservorios, caminos y etc., deben contemplar en su diseño aspectos que permitan durante su construcción y posterior funcionamiento minimizar o prevenir impactos sobre el ambiente. De igual manera, se debe prever su mantenimiento permanente para evitar el deterioro y eventuales accidentes. Dentro de los aspectos ambientales tenemos 5 puntos, que serían la selección del sitio para la ubicación de granjas, la topografía, la hidrografía, sus características de diseño del suelo y el diseño y construcción de la granja.
en lo que es la selección del sitio para la ubicación de la granja, que uno de los puntos más críticos en cualquier operación acuícola es la selección del sitio, ya que haciendo correctamente se puede minimizar gran cantidad de los posibles efectos en el ambiente y comunidades vecinas. Al mismo tiempo se pueden identificar limitaciones que afecten la sostenibilidad de la operación. Este sitio seleccionado para la ubicación de la granja debe estar en una zona donde la operación de la misma no cree conflictos ambientales ni sociales, de acuerdo con la planificación y el marco legal, y haciendo uso eficiente de los recursos como agua y suelo. Y se deben conservar la biodiversidad, los hábitats ecológicamente sensibles y las funciones del ecosistema, así como reconocer otros usos posibles del suelo y que otras personas y especies dependen de estos mismos ecosistemas. Y entre los factores que se deben considerar a la hora de seleccionar un terreno adecuado para el cultivo de camarón están los siguientes, como tenemos la eficiencia, costo, beneficio y la salud ambiental. El valor del sitio de donde se va a operar una granja de camarón en relación con el valor intrínseco previo, costo-oportunidad. Los efectos en la economía local y regional, y como último tenemos cambios en el valor de otros sitios dentro del mismo ecosistema como resultado del cultivo. En lo que es de topografía, la industria camaronera, que gracias al avance de la tecnología ha ampliado la posibilidad de utilizar no solo las áreas de albina, sino también áreas arenosas y tierras dulces para la localización de las granjas. Ante estas posibilidades del uso de tierra, se debe tener en cuenta los impactos ambientales como consecuencia de la construcción y operación de las granjas. Muchos estanques se construyen en terrenos bajos anegables, por lo que el conocimiento de los patrones de inundación es crítico. Las inundaciones y la erosión de los terraplentes y el depósito de sedimentos erosionado de los alrededores de la camaronera, que puede causar pérdidas en taludes y bordes de los estanques, destrucción de los caminos de acceso y daño y sedimentación de los canales. Y en el diseño se deben incorporar elementos que protejan las estructuras de la granja de las inundaciones mayores y que a la vez eviten obstruir las corrientes naturales de agua, que mantienen los hábitats circunvecinos. Y se recomienda construir estanques en áreas con mínima cobertura vegetal, como son las albinas. Pues los costos de construcción se reducen y la probabilidad de que el sitio sea un área ambientalmente sensitiva es menor. A continuación, mi compañero Diego seguirá con su parte del tema. Bueno, hidrología e hidrografía. El estudio hidrográfico e hidrológico en el sitio deberá revelar las variaciones anuales de los caudales y mareas durante las estaciones lluviosas y secas. El diseño de estructura y de canales de agua sin tomar en cuenta las variaciones estacionales del clima e hidrología pueden resultar en errores costosos y en impactos ambientales severos. Especialmente críticos es determinar las características hidrológicas del área para así que se asegure las necesidades de la operación y se interfiera lo menos posible con las corrientes naturales del agua. Las variaciones estacionales deberán ser cuidadosamente estudiadas y de acuerdo con los resultados de dicho estudio tenemos que dimensionar las diferentes estructuras hidráulicas internas y externas de la granja. El requerimiento anual del agua para la granja, este deberá determinarse dentro del proceso de planeación y el mismo debe comprender tanto las necesidades del proceso de producción como las pérdidas que pueden ocurrir en el sistema. Cuando estas granjas son construidas en áreas de inundación temporal por pleamares, deben tomar precauciones especiales de ingeniería para evitar los efectos de mareas altas y de las tormentas. También es recomendable hasta donde sea posible aislarse y controlar en los canales de drenaje la influencia de las mareas. Las características del suelo. Tomando en cuenta aspectos ambientales de producción e inocuidad, en el proceso de selección del sitio para la ubicación de la granja, las características que presenta el suelo es relevante para el éxito sostenible de la producción. Los suelos potencialmente ácidos y con sulfatos, estos deben ser excluidos en la selección para la construcción de camaroneras.
Sin embargo, los suelos moderadamente ácidos, estos pueden ser tratados para mejorar su pH mediante el proceso de encalado con carbonato de calcio. Otras características importantes para la selección del sitio es el contenido de materia orgánica del suelo. Cuando este es orgánico, no deberá ser usado para la construcción de estanques, por la dificultad del movimiento de tierra, de compactación y las consecuentes problemas que se presentarán en el proceso productivo debido al pH ácido. Las texturas del suelo, estas deben ser de composición apropiada y se debe encontrar a una profundidad de por lo menos 50 centímetros por debajo del fondo del estanque. Este debe tener un alto contenido de arcilla y limo para así reducir la pérdida de agua por infiltración y facilitar la compactación de los muros y la reducción a la erosión. Los suelos arenosos pueden seleccionarse siempre y cuando se utilice tecnología que impida la infiltración del agua. Si en el proceso de diseño y construcción no se contemplan aspectos técnicos apropiados, este sería un error ubicar las granjas de camaroneras sobre suelos arenosos o áreas con infiltración o descarga de agua salada. Dentro de las características del suelo, se debe contemplar que el mismo no contenga contaminantes que puedan afectar la producción y la inocuidad del producto final. Estas se deben construir granjas en áreas que no han sido expuestas previamente a actividades agroindustriales, así como tampoco a desarrollos urbanos o que estén sujetas a las influencias de drenajes agrícolas. De no ser así, estos suelos podrían tener acumulación de agroquímicos y contaminantes ambientales, tales como los metales pesados y otros materiales nocivos. Las granjas de camarón cultivado, estas no deben ser construidas dentro del bosque de manglar, humedales o cualquier otro ecosistema frágil. Diseño y construcción de la granja. Con el incremento de la intensidad y expansión del cultivo de camarón en los últimos años, aquí se deben usar técnicas adecuadas del diseño y construcción cuando se van a establecer nuevas granjas de camarón. La ventaja de mejorar las técnicas de cultivo de camarón es que no solo se considera el cultivo de camarón y el manejo de la granja, sino que también integra la granja en el ambiente local, causando las menores alteraciones posibles al ecosistema que lo rodea. Durante la fase de planificación, diseño y construcción de la granja, aquí se deben considerar medidas que omitan problemas ambientales. Aquí la importancia de la evaluación ambiental. Los BPMs juegan un papel clave en la reducción o mitigación de los impactos potenciales durante y después de la construcción. Adicionalmente, a entender minuciosamente las características de la construcción, esto puede reducir los costos y mejorar la eficiencia en todas las etapas de la operación. BPM para diseños y construcción de granja. Durante la etapa de construcción, los combustibles, lubricantes y todos los desechos generados, estos deben ser manejados responsablemente para así prevenir contaminaciones ambientales. Se deben construir muros de contención alrededor de todos los lugares donde se almacene combustible. Así protegemos las áreas adyacentes en caso de un derrame. Conservar la biodiversidad y fomentar el restablecimiento de los hábitats naturales. Debemos mantener la vegetación ribereña y una zona de amortiguamiento. Alejar e intacta la mayor cantidad posible de vegetación entre los estanques y los cuerpos de aguas adyacentes. Aquí se mantienen los valores ecológicos del área y se protegen los terraplenes de la erosión causada por el viento y las mareas. También debemos evitar las descargas a ambientes estancados o sensibles donde pueden ocurrir daños. Minimiza el impacto de los efluentes
Cuando muchas granjas descargan dentro de un mismo cuerpo de agua, la coordinación entre los operadores pueden ayudar a evitar problemas. Debemos minimizar las áreas degradadas e implementar en estos planes de reforestación o aprovechamiento ecológico. Debemos contar con zonas de vegetación para amortiguamiento entre los manglares, ríos y estuarios y permitir corredores naturales entre ellos. El diseño de la granja debe complementar canales reservorios con dimensiones adecuadas para las necesidades hídricas de la granja. El diseño de la granja debe incluir una zona para un estanque de sedimentación de un tamaño apropiado o alguna otra estructura con trampas de sedimento que minimice la descarga de sólidos suspendidos en el agua del vertido. El tamaño de la granja deberá ser proporcional a la disponibilidad de agua y a la capacidad estimada del cuerpo de agua receptor para diluir, transportar y asimilar los influentes. Las granjas construidas en áreas costeras bajas, estas son susceptibles a desastres naturales como las inundaciones y huracanes. De esta manera tienen que ser diseñadas y construidas eficientemente para así evitar requerimientos excesivos de agua, baja calidad de la misma y incrementos en los sólidos en suspensión de los influentes. En el diseño y construcción de la granja, aquí debemos contemplar estructuras de control que permiten el drenaje y aislamientos de las influencias de las mareas como medida de bioseguridad. Las bombas deben tener preferiblemente lubricación por agua y no por aceite, ya que estos últimos presentan fugas que provocan la contaminación del agua y del suelo. Las estaciones de bombeo deben estar localizadas donde la calidad de agua sea aceptable y evitando áreas donde pueden ocurrir daños ambientales. Un apropiado diseño, localización y operación de las estaciones de bombas, esto reducirá el costo operativo por este concepto y el potencial daño ambiental inherente a su funcionamiento. Bueno, como conclusión, que es muy importante conocer sobre las normativas acuícolas y ambientales de los laboratorios de maduración y levocultura y su metodología o aplicación a la acuicultura, para así tener un mejor conocimiento y que nos ayuda como en nuestra profesión. Y sobre todo saber lo que está relacionado con el tema tratado. Bueno, este ha sido nuestro tema de exposición. Muchas gracias.